Bueno. Ay, no. Regáleme un segundito. ¿Sí? Jóvenes, les hago una pregunta. ¿Me confirman que están viendo en la pantalla? Jóvenes, Profe, nada, estamos viendo pues los iconos de cada uno. los iconos de cada uno. Regáleme un segundo que estoy. Eh, Donde dice presentar ahora, profe, ahí ya sí, le da la opción. sí, dame un segundo. Presentar. Un segundito. No me lo ha dejado coger. Les decía que. Ay, un segundo. Está, listo. Así, listo. Mm, listo. Me confirman entonces si están viendo el, el archivo de Excel o todavía no. Sí, señor, ya está. Ya está. Ah, bueno, perfecto. Listo. Listo. Entonces, eh, listo. Bueno, entonces nosotros habíamos terminado en este elemento. Habíamos terminado en decir, eh, Profe, dime, perdón, a mí no me aparece el archivo de Excel. no te está permitiendo ver el archivo de Excel. No. Todos lo están viendo. Tienes que tener en cuenta, compañero, que aparece como si fuera otra imagen. Tienes que seleccionarlo. Aparece como otro usuario en la parte de la lista de los usuarios. En la imagen del profesor aparece en uno y él creó otro usuario con ya la imagen del archivo de Excel. Bueno, Pero no se debe activar nada, sí, sí, automáticamente sale. Sí, sí, ya lo vi. automáticamente es salir. ¿Sí lo puedes ver ya? Sí, profe, ya. Bueno, bueno, Gracias, listo. gracias. Listo, entonces, vamos. Eh, habíamos terminado en, en decir o en identificar las cuentas donde nos registraríamos cada uno de los elementos de la nómina. El tiempo ordinario, el tiempo extra y esos conceptos adicionales que son de nómina. Cerramos diciendo que eh, como todo esto son gastos, ¿por qué son gastos? Porque es lo que la empresa le va a pagar a la persona. Entonces, si digamos ustedes son los que están en la nómina, la empresa va a tener que sacar todo este dinero para entregárselo a ustedes. Hasta esto que se considera el salario de vengado, ¿cierto? El salario de vengado es el dinero que la empresa le debe entregar a ese empleado. ¿Cuánto le debe entregar al empleado ahora? Pues en esta quincena, en esta nómina de esta quincena, le debe entregar 705.755. Digamos que en teoría, ¿cierto? Eso es lo que la empresa le debe pagar. Ah, ¿cuánto me vas a cobrar por el trabajo de esta semana? Tanto, ¿cierto? Claro, aquí tenemos todos los elementos para valorizar cuánto es lo que hay que pagarle.
al empleado E 693.927 y así sucesivamente, cada uno de ellos. Listo. Pero recuerden, jóvenes, que la empresa tiene que descontarles de la nómina una serie de elementos. ¿Qué les tiene que descontar? Pues recordemos que se debe descontar un dinero para pagar la seguridad social. Ah, ¿qué seguridad social? Pues pagarle a la EPS que estén vinculados, pagarle a la AFP, Administradora de Fondo de Pensiones, si por X y circunstancia tienen deudas, pues la empresa tiene que descontarles esa plata y pasar ese dinero a esa empresa. Miremos cuál es eso. Nosotros diremos que para las deducciones, que son las deducciones, la empresa que realiza. La empresa le quita el dinero al trabajador. Claro, el trabajador decide 1.000.000 de pesos, pero le dice, ve, de ese 1.000.000 de pesos, yo te voy a quitar 40.000 pesos para entregárselos a la EPS, para entregárselos al fondo de pensiones. Te voy a quitar 100.000 pesos para entregárselos a la cooperativa. Te voy a quitar 150.000 pesos o 400.000 pesos para entregárselos al banco por el préstamo de vivienda. ¿Me entienden lo que pasa ahí? La empresa dice, en el salario de vengado yo te tengo que pagar tanto, pero como vos le debes a estas empresas, yo te lo voy a quitar, te lo descuento a vos y se lo voy a llevar a la empresa que hay que pagárselo. Entonces, de tu salario, de ese salario de vengado, te lo van a descontar y ella lo paga ya. Es por eso que todas las deducciones son cuentas por pagar, porque la empresa te lo descuenta a ti y se lo lleva a la entidad que se le debe pagar. ¿Me comprenden esa partecita? ¿Me comprenden eso? Hoy. Sí, señor. Hola. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que nosotros tenemos puros gastos. Miren, tenemos todos estos gastos, ¿cierto? Tenemos todos estos gastos. Entonces, viene y dice, bueno, si nosotros tenemos todos estos gastos, la empresa tiene todos estos gastos, ¿qué es lo que le está pagando al trabajador? Recuerden ustedes que siempre que hacemos el registro contable debe existir dos partidas. Una partida que es en el débito y otra partida que es en el crédito. Miren que aquí todavía no tenemos nada en el crédito. ¿Qué quiere decir? Aparte, lo que las de todas van a ir en el lado crédito. Entonces, coloquemos una pequeña descripción acá. Una primera característica. Todas las deducciones, entonces, digámoslo así. Digamos que las deducciones son valores que se descuentan del
salario que se debe pagar al trabajador. Se descuentan del salario que se debe pagar al trabajador y se trasladan como una cuenta por pagar a las empresas a las cuales les debe el trabajador. Empresas como cuáles. Entonces, ¿cómo son? La EPS, la administradora de fondo de pensiones, sí, las cooperativas, los embargos judiciales. ¿Recuerdan cuáles son los embargos? Sí. Los embargos judiciales, cuotas para los sindicatos, y otras. Listo. Esto es lo que se le debe descontar al trabajador para trasladar el dinero a esas empresas. Entonces, piensen ustedes como empresa. Ustedes le van a pagar al trabajador 1 millón de pesos. Pero antes de entregarle el 1 millón de pesos, ustedes piensan, no, pero es que yo tengo que sacarle el 4% de la EPS, 40.000 pesos. Pero también le voy a 40.000 pesos para EPS. Y muestros cuánto le entregaría. Ya no le entregaría el 1 millón de pesos, sino que le entregaría 920. Eso es lo que debe suceder. Listo. Este valor se descontará el salario de vengado. El salario de vengado. Se descontará del salario de vengado. Listo. Este valor se descontará del salario de vengado. Entonces, vamos a mirar cómo se presenta eso. Y luego miramos las cuentas. Apenas ya sepamos cómo se realiza. Entonces, vamos a insertar acá otro espaciecito. Vamos a insertar otro espacio acá. Y diremos lo siguiente. Vamos a decir que esta es la depuración del salario neto. Listo. Salario neto, o sea, el valor a pagar en dinero al trabajador. Listo. O sea, lo que en realidad se entregará el dinero al trabajador. Y para eso, entonces, nosotros tenemos entonces que decir lo siguiente. Tenemos primero que todo unas deducciones. Tenemos unas deducciones.
deducciones y un total de deducciones. Total de deducciones. Listo. Entonces diremos que tenemos la principal de las deducciones, que es ¿cuál? Que es la EPS. Y tenemos la segunda, que es la segunda que es por ley, segunda deducción por ley, que es ¿cuál? ¿Cuál es la siguiente deducción que se le debe realizar? Si realizamos la EPS, la siguiente es ¿cuál? ¿Cuál será la siguiente en importancia? Ay, venga, hay alguien que tiene activo el micrófono. Ah, bueno. Perfecto. Jóvenes, ¿cuál será la siguiente? ¿No la recuerdan? Profe, pensión. Exacto, la administradora de fondo de pensiones. Listo. Luego existen otras. Vamos a colocar al menos como ejemplo, siquiera otras dos, ¿sí? Siquiera otras dos para lo que necesitamos. Podemos hablar de otra buena cantidad de deducciones, y enseguida lo veremos. Dejamos esos dos espacios que tenemos acá para las que posiblemente queramos colocar. Vamos a ir a las cuentas y vamos a identificar algunos elementos o algunas de las posibles deducciones que se le pueden realizar al trabajador. Miren, tenemos los aportes a la EPS, ya los tenemos. Los aportes aportes para fiscales, pues de eso se encarga el empleador. No tenemos que hacérselo al trabajador. Tenemos embargos judiciales, miren, los embargos judiciales. Recuerden que hay empleados que no reconocen a la familia y de repente entonces dejan de responder por ella y llega una resolución judicial de un juez solicitando que le embarguen determinado porcentaje del salario. Libranzas, yo creo que tenemos conocimiento de lo que es ese concepto de una libranza. Una libranza es un crédito, ¿cierto? Un crédito con alguna entidad. Cuotas sindicales, también las cuotas sindicales, cuando en nuestra empresa hay un sindicato, estoy afiliado a él, pues me van a descontar algún dinero para pagar la cuota, porque ellos se sostienen con eso, con las cuotas sindicales. Listo. Cooperativas. Recuerden que las cooperativas nos guardan dinero, pero a la vez nos prestan. Entonces, ¿qué sucede? Usted trabaja en la empresa no le presta dinero a los empleados, pero sí permite que a través de una cooperativa les presten el dinero. Entonces, la empresa les descuenta lo que es para los aportes y lo que es para el abono al préstamo y se lo paga a quién, a la cooperativa. No sé si alguno en algún momento habrá pasado por tener esa experiencia, pero es bastante común que en la empresa le descuenten para trasladar ese dinero a las cooperativas y la norma lo permite. Bueno, dice que para fondos, cuando habla de fondos, cuando acá en esta habla de fondos, no se está refiriendo al fondo de cesantías, para nada, no se está refiriendo a ese, inclusive ni al fondo de pensiones. Se está refiriendo a fondos como por ejemplo fondos de empleados. Miren, en muchas empresas
hacen natilleras. Cuidado, en la empresa no le pueden descontar el dinero para entregárselo a la natillera. Eso no es permitido. Y no es permitido porque al fin y al cabo, si quien está controlando esa natillera se vuela con el dinero y lo estaban haciendo a través de la empresa le toca responder por ese dinero, porque la ley no lo permite. Pero lo que sí permite la ley es que se creen fondos, un fondo de empleados, por ejemplo, y en ese fondo de empleados, pues guardar el dinero de los trabajadores, claro, porque ese fondo de empleados se convierte en una entidad financiera, en una entidad que recauda dinero para invertirlo, y entonces es una persona jurídica. Por eso es que lo permite la ley. Otros, pues cualquier otra deducción que no se encuentre entre estas que tenemos acá. Claro, hay otra adicional que la encontramos por acá, la dejé de último en la 238030. Miren, cuando la empresa descuenta para la administradora del fondo de pensiones, lo debe llevar a esta cuenta, 238030. Alguien me dirá, profe, nosotros no la llevamos acá al fondo de cesantías y pensiones, nosotros la llevamos a la 237045 en la empresa. Bueno, respetable, ¿cierto? Lo importante es que ante una posible revisión se sepa sustentar el porqué. Claro, uno no lleva un dinero a cualquier cuenta, uno lo lleva a una cuenta que considera que cumple todos los requisitos. Listo. Si lo llevan acá y lo llaman fondo de cesantías y está sustentado todo lo que se lleva allá, bienvenido, ¿cierto? Pero para eso se creó esta cuenta. Para eso se creó esta cuenta. 238030. Listo. Entonces, para eso vamos a dejar estos dos campos acá, porque en ley, básicamente las deducciones serán estas que tenemos acá, en la ley, ¿cierto? En la ley. Y entonces ya vamos a recordar que nos lleva cada una de ellas. Y lo vamos a recordar con las fórmulas y los cuadros, ¿cierto? Oigan, con fórmulas y cuadros. Vamos a ir haciéndole despacio, avanzando, y esto nos permitirá avanzar a la vez en lo que son las apropiaciones. Listo. Entonces, digamos lo siguiente. Voy a crear acá, en las explicaciones, voy a crear acá al lado un cuadro donde podamos llevar estos elementos. Listo. Donde podamos llevar estos elementos. Bien justificado. Entonces, digámoslo así. Entonces van a estar representadas en lo siguiente. En el concepto, ¿cierto? El concepto. Y ese concepto, pues, me va a manejar una parte, un porcentaje por parte del trabajador, ¿sí? Y un porcentaje por parte del empleador. Listo. Por parte del empleador. Bueno. Adicional, entonces, trabajémoslo primero hasta acá. Adicional, pues, me va a llevar una fórmula. Bueno, primero con el total. Total aportado. Aporte. Total del aporte. Y la fórmula.
Listo. Entonces, la primera que tenemos, pues, es la EPS, ¿sí? La EPS. Todos sabemos que la EPS es, ¿qué es lo que significa? La EPS, ¿recuerdan lo que significa? Entidades promotoras de salud, ¿cierto? Entidades promotoras de salud. Listo. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que debe aportar el trabajador? Solo nos interesa es en este momento. ¿Cuánto? ¿Cuánto le vamos a quitar al trabajador? El 4%. De su salario para pagarlo a la EPS. ¿Cuánto? El 4%. Perfecto. El 4%. Exacto. El 4%. Listo. Es el 4%. No voy a colocar el que le corresponde al empleador porque todavía no nos interesa. Todavía no nos interesa. Listo. El trabajador aporta el 4%. Listo. Podemos decir, sí, que el total, ¿cuánto es que es el total que se debe aportar por el trabajador? Jóvenes, ¿no recuerdan? ¿Cuánto es el total que la empresa paga por el trabajador a la EPS? El 12. El 8.5. El total del aporte debe ser el 12.5. 12.5. Exacto. El trabajador de ese 12.5 coloca el 4. Listo. Y la fórmula, recuerden que decíamos que la fórmula es igual al salario de vengado, ¿cierto? Salario de vengado menos Auxilio de el transporte. auxilio de transporte, y esto lo multiplicamos Por el porcentaje. por el porcentaje. Por el porcentaje. Colocamos por el porcentaje porque lo multiplicamos o por el 4 o por lo que le corresponde al empleador, ¿cierto? Listo. Entonces, hagamos el proceso. Entonces, vamos al ejemplo y en el ejemplo diremos, bueno, entonces, este empleado quiere decir que tiene. Esto es igual. Vamos a colocar la fórmula. Esto es igual. Miren que abrimos un paréntesis. Paréntesis. Sí. El salario de vengado. ¿Dónde tenemos el salario de vengado? Pues lo tenemos aquí arribita, lo tenemos aquí. Este empleado lo tenemos aquí, donde este deje de subir. Este empleado lo tenemos aquí, menos, o sea, le descontamos lo que tiene de auxilio de transporte. Listo, le descontamos eso. Y esto lo multiplicamos por el 4%. 4%. Listo. Por 4%, de 30 a 30. Bueno, eso es porque le coloqué. Listo. O sea, lo que tenemos, él se gana 705, pero a eso le quitamos el auxilio de transporte y a ese valor que queda lo multiplicamos por el 4%. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a hacer en el siguiente empleado. Esto es igual a decir, se abre es necesario utilizar el paréntesis. El salario de vengado menos el auxilio de transporte. Cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por el 4%. Le damos enter. Listo. Eso es lo que se le va a descontar para la EPS.
Lo mismo sucede para los otros empleados. Para el empleado C y el empleado E, que son del área de ventas. También listo, perfecto. Jóvenes, entendemos ese descuento. Lo recordamos de aquella vez que lo hicimos. ¿O requieren alguna explicación adicional? ¿Estamos bien? Entonces presumo que estamos bien. Listo. Ok, vamos entonces. Listo. Ahora, vayamos al plan de cuentas. ¿En cuál cuenta se registraría esta deducción? Recuerden, la empresa le tiene que pagar 705,000 pesos al empleado A, pero le va a descontar 26,000 que se los van a pagar a la EPS. Usted puede estar en Sura, en Comeva, en cualquiera de esas entidades. Entonces la empresa se los va a quitar a usted, le va a quitar a usted 26,000 pesos y se los va a mandar a Sura. Listo. Entonces, ¿cómo se registraría? La empresa tiene que llevar esto a la cuenta en la cual se la va a quedar debiendo a la empresa aquella, a Sura o a Comeva o a cualquiera de ellas. Entonces, nos vamos y buscamos en cuál cuenta. En cuál cuenta lo vamos a quedar debiendo. Entonces, digamos que vamos a buscar y encontramos acá, miren, la 237005. Miren acá, 237005. Esta cuenta son los aportes a EPS. Aportes a EPS, ¿cierto? Esos son los aportes a la EPS. Entonces, en la 237005, entonces viene y dice, bueno, entonces esto iría en la 237005. Esa sería la cuenta. Mapa de celda, número. Este. 237005 es la cuenta. Ahora, puede que en la empresa hayan se den varias EPS, ¿cierto? Puede que se den varias, puede que posiblemente solamente exista una. Listo. Entonces, generalmente se coge por totales de esas entidades. Yo podría presumir que todos están en la misma EPS. Y si todos están en la misma EPS, pues simplemente sería llevar el total de este valor. Sería llevar el total de este valor. ¿Cómo lo registramos contablemente? Entonces, recordemos que se llevan al crédito. Entonces, en la 237005, ¿sí? Aporte a EPS. Listo. Y digamos así, Sura. Digamos que se le debe a Sura. Como está en la 237005, es una cuenta por pagar. Las cuentas por pagar se llevan en el lado crédito. Acá es donde ya comienza a hacerse la contrapartida. Entonces decimos que el total
que se le va a pagar a la EPS. O sea, del total que hay que pagar, ya descontamos 149.000 pesos. Listo. Jóvenes, ¿alguna pregunta que les surja con relación a esta partecita, al aporte a la EPS? ¿Alguna inquietud? Acá estamos recordando Profe, ven, regálame un segundito, ¿qué me dices? profe, te hago una pregunta. Dime. Si no todos los empleados están en la misma EPS, sino Sí. que una está en Sura, en otra en Medimás, bueno, Pregunta es, ahí se ¿cómo se hacen los registros? ¿Se hacen Se suman por se hacen empresa. individuales? ¿Cómo? No, se hacen todos, tú puedes hacerlos todos individuales, claro. Yo podría coger uno por uno y llevarlo a la empresa que le corresponde, ¿cierto? Pero hacer el mismo registro, 237005. Claro, 237005. Vamos a hacerle una pequeña variación a este para que lo identifiquemos. Vamos a presumir, miren, voy a presumir lo siguiente, para que me lo entiendan. Digamos que los dos de administración están en Sura. Sí. Listo, estos dos están en Sura. Y estos dos están en, dígame, en otra EPS. Dígame en otra cualquiera. Nueva EPS. La nueva EPS, listo. Entonces, estos dos están... Ay, si a este se le da la gana. Estos dos están en nueva EPS. Sí, nueva EPS. Listo, estos dos. Entonces, miren lo que pasaría. Miren que la primera vez lo registré uno por uno, en su totalidad, ¿cierto? Ahora no. Ahora voy a registrarlo separado. Listo, entonces miren. Ahora lo voy a registrar separado. Miren esto, nueva EPS. Nueva EPS. Listo. Entonces, lo que iría en Sura simplemente sería la sumatoria de estos dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá para que les quede más clarito. Sumemos estos dos. Y sumemos estos dos. Listo. Entonces, miren, para Sura sería este valor de acá, y para nueva EPS sería este valor de acá. Listo. Eso les despeja la inquietud. Tony. Sí, profe, gracias. Y acá lo cambio. Listo. Bueno, jóvenes, todos estamos de acuerdo en que se sumaría por empresa, por la EPS a la que se le vaya a pagar, ¿cierto? Bueno, ahora, listo, entonces, luego de que la empresa dijo, bueno, ya les descontamos lo que es el aporte a la EPS. ¿Qué más hay que descontarle? Y por ley dice, bueno, primero descuéntele la EPS porque es norma, es ley. Eso es una deducción que está establecida desde el Código Laboral. La siguiente deducción importante, pues entonces es la deducción para la EPS, ¿sí? Para la AFP, sí, la deducción para la AFP. Ah, bueno, y entonces, ¿qué elementos lleva? ¿Qué elementos lleva esa deducción para la AFP? Entonces, vamos a ver.
dice, bueno, entonces la siguiente deducción que hay que realizar, pues es la administradora de fondo de pensiones. Y volvemos a la misma. ¿Cuánto es lo que hay que descontarle al trabajador para pagarle a la administradora de fondo de pensiones? ¿Recuerdan? El 4%. Sigue siendo el 4%. Para un total de, ¿cuánto es el total? 16%. El 16%. Listo. Y la fórmula es exactamente la misma que se realiza para la AFP. Jóvenes, esa fórmula, pues yo les recomiendo que no lo miren como una fórmula. Cuando uno lo mira como una fórmula, el colombiano, como le enseñan a tenerle miedo a las matemáticas, esa fórmula se le vuelve maluca. Simplemente piensen en esto. Usted tiene que pagar EPS por el transporte, por su transporte. No, usted no tiene que pagar EPS por eso, ¿cierto? Entonces, si a usted le están pagando auxilio de transporte, pues ese auxilio de transporte es una ayuda por el transporte. Entonces usted no tiene que pagar seguridad social por eso. Usted debe pagar seguridad social es por lo que usted trabaja, por lo que usted en realidad trabaja. Y lo que usted en realidad trabaja, lo que paga lo que usted trabaja es el tiempo ordinario y el tiempo extra. También las comisiones, porque esas comisiones también entran ahí. Listo. Bueno, por eso la fórmula dice el salario de vengado. Recuerden que el salario de vengado es la sumatoria de todo lo que le van a pagar. A eso quítele el auxilio de transporte y mire, y así se lograba mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a aplicarlo. Antes de aplicarlo, vamos a mirar cuál es la cuenta. AFP. Vamos a colocarla aquí. Coloquemos acá la cuenta. La cuenta por pagar. ¿Cuál es la cuenta por pagar que se va a utilizar? Y ya dijimos que es la 237005. Ya dijimos que fue esa, ¿cierto? Ahora, entonces vamos para la AFP. La AFP dice que, listo, administradora de fondo de pensiones. Listo, entonces, ¿cuál será la que más se acomoda? Y venimos acá abajo y la encontramos. Miren, administradora de fondo de pensiones. Entonces, administradora fondo de pensiones. Listo, administradora de fondo de pensiones. La 238030. Entonces, bueno. También es una cuenta por pagar. ¿A quién se le va a pagar eso? Las pensiones. Que a Colfondos, que a Porvenir, ¿cierto? Hagamos lo mismo. Digamos que en este Sura para lo que es Sura, vamos a colocar dos también. Listo. Entonces digamos que colocamos, acá colocamos Colpensiones y acá vamos a colocar Porvenir. ¿Sí? Un negro Porvenir. Vamos así. Entonces, digamos que Colpensiones y acá Porvenir. Listo. Y dice que también es el 4%. O sea,
El salario que le tengo que pagar a este empleado A, que son 705, le tengo que descontar también el 4% para el fondo de pensiones. Yo tengo muchas formas de hacer esa fórmula, pero lo voy a hacer de la misma forma que hice la AFP, para que nos quede más claro. Yo tengo otras formas de hacerlo, pero lo voy a hacer así directamente para que sepamos a lo que se le aplica. Es el 4% de estos 705.000, el 4% de estos 693, el 4% de este 1.745.000. Entonces, digámoslo así. Nos ubicamos acá en la AFP y decimos que esto es igual, abrimos el paréntesis, a este valor 705.000, mírenlo, acá está, ¿sí? Menos el auxilio de transporte que está aquí, ¿sí? Menos el auxilio de transporte, y eso lo multiplicamos por el 4%. Listo, lo multiplicamos por el 4%. Miren que es exactamente lo mismo. Yo podía haber dicho que este era igual a este, pero prefiero hacerlo directamente con el salario de lado para que nos quede muy claro. Listo. Luego dice que también para este otro empleado, pues abrimos el paréntesis, cogemos el salario de vengado menos el auxilio de transporte de ese empleado y lo multiplicamos por el 4%. Listo. Ahora, esa misma fórmula pues se repite para los otros dos o n empleados. Listo. N empleados. Ok. Entonces, listo. Bueno, ya tenemos, ya sabemos cómo se calcula. Ya sabemos en cuánto es el porcentaje. Ahora necesitamos identificar la cuenta, pero ya habíamos dicho que la cuenta era la 238030. Listo, entonces coloquémosla acá con información, ¿sí? Coloquémosla acá con información 238030. Listo. Pero como es una cuenta por pagar y hay que pagársela ¿a quién? A estos dos señores, miren, a Colpensiones y a Porvenir. Listo. Entonces, vamos a hacerlo allá. Digámoslo aquí, sabemos que es la 238030, ¿sí? 238030. ¿Saben qué le voy a colocar acá? Le voy a colocar aporte a administradora de fondo de pensiones. Le voy a colocar aquí trabajadores. Porque recuerden que por allá vamos a tener una que es la del empleador, ¿cierto? Aparte del empleador. ¿Listo? Entonces, y vamos a decir que esa Asura también es Asura y perdón, es que Asura, a Colpensiones y a Porvenir. Listo. Entonces, ¿cuánto le vamos a quedar debiendo a Colpensiones? Porque se lo quitamos al trabajador, pero se lo vamos a pagar a Colpensiones. Y este de acá, vamos, este de acá. Listo. Listo. Entonces, exactamente los mismos valores, pero a distintas empresas, ¿cierto? Cuando ya la niña de tesorería vaya a ir a pagar, ¿cierto? ¿Irá a pagarle a quién? Irá a pagarle a Asura este valor, a Colpensiones este valor, a Porvenir este valor. Claro, eso con lo que corresponde a la parte del trabajador. Recuerden que después de que terminemos la nómina vienen las apropiaciones y eso nos ayudará a que crezca este valor.
Listo. Nos ayudará a que crezca este valor. Listo. De hecho, para que llevemos el control, nosotros fácilmente podríamos decir que vamos a tener estas íbamos a tener un resumen así. Esto se ralentiza tanto. Nosotros podríamos decir que vamos a tener EPS en la 237005 y ARP en la 238030. Y este sería el resumen que llevaríamos. Entonces, miren que está en el pasivo, este valor está en el pasivo, vendría a ser este valor más este que hay acá, porque los dos son para la 2370. Y para la 2380 serían estos dos valores, este más este. Listo. Y lo vamos a tener ahí hasta que hagamos la parte del empleador. Listo. Ok. Entonces, llevamos estos dos. Y este decimos que en la 23, 80, 30. Listo. Jóvenes. Pregunta. ¿Me comprendieron? Recordamos. Sí. Sí, profe, yo sí he entendido, pues hasta ahora todo ha sido claro. Excelente. Excelente, jóvenes. Si alguno... Y también ya lo habíamos visto anteriormente, Exacto. ¿cierto, profe? Exacto. Sí, eso ya... Ajá. Por eso en cada clase que vemos algo que vamos a ver más adelante, yo les digo, eso muchachos, más adelante se refuerza, ¿sí? Porque cada uno va teniendo su espacio especial, ¿cierto? Creo que este es el instante para que aquellos que les dio dificultad esa primera partecita lo alcancen a comprender mejor. Aunque en esencia lo demás que hemos colocado para esto es que el tiempo. Ahora, adicional, porque tenemos una compañera nueva en el grupo, sí, para que ella pueda comprender claro lo que está pasando acá. Listo. Bueno, para que ella comprenda todos los espacios. Listo, ahora, miren, ya en esencia, oigan, haciendo la nómina como tal, ya no habrían más deducciones, ya no existirían más deducciones. Como tal, la nómina en Colombia lleva por ley solo esas dos deducciones. Pero por eso voy a detener este cuadro aquí. Este cuadro lo detengo acá. Este cuadro lo vamos a continuar cuando hagamos las apropiaciones, porque esto es lo único que se le descuenta al trabajador. Ya lo que sigue en este cuadro son cosas del empleador. Por eso lo voy a detener acá. Listo, lo voy a detener. Lo hice acá porque el trabajador es lo único que coloca, miren, este 4%. Listo. Bueno, pero no quiere decir que sea lo único que se le descuenta a él. Al trabajador se le pueden descontar otros elementos. Elementos como cuáles. Se le puede descontar, entonces, por ley, al trabajador
se le puede descontar préstamos con la empresa, ¿cierto? Préstamos con la empresa. Listo. Se le puede descontar. Deudas con entidades financieras, pero respaldadas en libranzas o pagaré, ¿cierto? Listo. Que estén plenamente respaldadas por eso. ¿Qué más se le puede descontar? Los embargos judiciales. Los embargos judiciales. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque son emitidos por un juez. También las cuotas de los sindicatos. Las deudas con cooperativas. Listo. Jóvenes, ¿qué no se le puede descontar? Es que doña Pepita, la mamá del gerente, es un amor. Esa mujer es un amor. Y todas las mujeres de esta empresa le compran mercancía. Y luego en la nómina no la descuentan. Jóvenes, eso no se puede. Eso no está autorizado por la ley. Si la empresa le descuenta por nómina eso y se lo paga a doña Pepita, y la persona a la que se lo descontaron se enoja y va y pone la queja, le tendrían que devolver esa plata. No se puede, la ley no lo permite. Que en la nómina hay un rubro por allá que dice deducción natillera. Ni las natilleras, ni las buñueleras, ninguna, eso no se puede. Eso no está autorizado por la ley. Listo, eso no está autorizado por la ley. Es que el jefe me prestó una platica y me la va a descontar por la nómina. Si se la va a descontar por nómina, tiene que colocarle otro rubro. O mejor dicho, cuando le estén pagando la nómina, que se la quiten de ahí, pero no que lo descuenten por la nómina. ¿Qué otra cosa no le pueden descontar? Es que a cada empleado se le asigna un kit de herramientas. Y en ese kit de herramientas va un alicate, va un hombre solo, va una tenaza, va un taladro. Se dañó. Cóbreselo. Descuéntelo por nómina. Daño en propiedad de la empresa. Jóvenes, no se puede. Para poder hacer eso tienen que tener la evidencia de que él lo dañó. Adicional, nada certifica que él lo dañó porque es un instrumento de uso cotidiano que se desgasta, que se acaba. Usted debe tener una provisión para que eso se acabe. No es culpa del trabajador, dime. Por ejemplo, en el sector textil, los cortadores que muy comúnmente dañan cortes por mal uso o por mala técnica al hacer efectiva el corte, que dañan capas de tela o que dañan metros de tela, que normalmente se los descuenta en la nómina, ¿cómo o qué cuenta se utilizaría? Venga, Santi, ahí sí me vas a disculpar, pero es que, mire, la ley protege al trabajador en cuanto a eso. Lo que pasa es que el sector confección es me van a disculpar, pero esta expresión que voy a utilizar, muy triste, pero es verdad. El sector confección es un sector muy mañoso. Hay algo que se llama riesgo de empresa. Y el efecto de que un empleado esté cortando una tela y se le dañe, se le dañó el corte, ese es el riesgo de empresa.
Ese es el riesgo de empresa. Entonces, como ese es el riesgo de empresa, al trabajador no habría por qué descontárselo. Miren, en algún instante una niña llega y me dice, profe, yo trabajo en tal empresa y cuando dañamos una prenda nos la descuentan. Y yo le dije, ¿y te entregan la prenda? No, profe, esa no me la entregan. Yo le dije, ¿cómo que no? A usted se la están cobrando, se la tienen que entregar. No, puse el ejemplo porque mi hermano es jefe de corte, él trabaja en una empresa de confecciones y normalmente al principio cuando él estaba empezando a trabajar, él le pasó ese inconveniente, pero las prendas sí se la entregaban, él quedaba con las prendas malas y le tocaba vender las prendas así con el defecto de tela. Sí, eso. Pero mira, se las entregan a él, ya él verá qué hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede para la empresa? Es que esto es por eso les digo que es muy mañoso. Miren esto. Ubiquémonos en el contexto que acabo de decir Santi. Santi, tú eres el que cortaste. Se dañó la prenda, ¿cierto? Cogieron la prenda y te la entregaron. Y te la vamos a descontar de la nómina. Yo te hago una pregunta. ¿Eso es qué? Eso es una venta. Te la están vendiendo. ¿Cierto que sí? Te la están vendiendo. Sí, señor. La empresa, ¿y saben qué es lo que hace la empresa? La empresa lleva eso como una pérdida. Cuando en realidad, donde la DIAN lo revise, eso es una venta. Te la tendrían que vender con IVA. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La DIAN lo revisa y les pregunta qué fue lo que pasó ahí y dice, pero es que esto es una venta, muchachos. ¿Dónde está la factura de la venta de este empleado? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahí es donde yo digo que son mañosos. Siempre tratando, listo, se dañó. Normalmente, por ley, eso hay que entregárselo al trabajador. Ahí no le están cobrando un daño que hizo. Le están diciendo, como usted fue el que la dañó, hermano, cómprela. Cómprela porque sabemos que no se va a vender. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le está haciendo, la está comprando. La empresa tendría que hacer una factura por eso. Una factura de venta con IVA. ¿Me entendieron lo que quise decir ahí? Jóvenes, eso es lo que en realidad pasa. Ahora, ellos ahí están poniendo al trabajador a que asuma el riesgo de empresa. Como usted la dañó, entonces, mano, le tocó comprarnos esa producción. Sí. Ahora, el día que ese trabajador esté enojado, aburrido, que odie el viernes porque ya viene el sábado y ya va a llegar el lunes para volver a empezar en esa empresa, el día en que él esté así aburrido, se va para la regional del trabajo, pone eso en vueltas y pone en vueltas a la empresa. Pone en vueltas a la empresa, porque eso no es legal. Imagínate, Santi, que tú te ganes el mínimo. O imagínense, compañeros, que ustedes se ganen el mínimo. Y que la empresa salga con que usted se gana el mínimo. Esa semana, esa quincena, su salario va a ser de 400.000 pesos. Pero como se dañaron esas prendas, se las van a dar al costo. Y el costo de esas 10 prendas que se dañaron al costo valen 150.000 pesos. Dígame si no los descuadran. Eso es lo que la ley laboral protege. De que no se vulnere ese derecho de trabajo. Y ustedes dirán, profe, usted habla muy bonito, pero es que eso es el Código Laboral. El Código Laboral está diseñado, yo se los dije desde un principio, como un libro de poemas. Todo está muy bonito en la norma, pero hay 1000 formas de analizar. Hay 1000 formas de analizar. Eso es lo triste. Entonces el trabajador termina pagando lo que no es. Santi, ¿se respondió lo que estabas preguntando? Sí, muchísimas gracias por... Bueno, en esencia eso sería una venta. Y si tú vas a averiguar, no lo tratan así. No lo tratan así. Listo. Bueno. Listo. Entonces, digamos, voy a colocar un ejemplo sencillo. Voy a decir que le vamos a deducir, en el ejemplo le vamos a descontar. Bueno, antes de hacerlo,
pues simplemente estas deducciones que se pueden realizar acá, miremos las cuentas acá, miren, las cuentas las tenemos acá. Por ejemplo, los embargos judiciales en la 23, 70, 25. En la 23, 70, 25. Esto iría, los embargos judiciales irían en la 23, 70, 25, ¿cierto? ¿En cuál iría las cooperativas? Las cooperativas en la 23, 70, 40. En la 23, 70, 40. 23, perdón. Las cooperativas en la 23, 70, 40. Los sindicatos, las cuotas sindicales, irían, miren, ustedes ven sindicatos acá, en este listado, alcanzan a ver sindicatos. ¿En cuál la podrían llevar ustedes? ¿En cuál la llevarían ustedes? La de sindicatos, ¿en cuál la podrían llevar? Jóvenes, si alcanzan a ver el cuadrito. Profe, esa sería la 237035. Para los sindicatos, perfecto, sí. Iría acá en la 23, 70, 35. 23, 70, 35. Listo. Con entidades financieras mediante libranza, cada una de ellas pues tiene lo suyo. Listo. Bueno. Listo. Vamos a hacer una de ellas. Digamos que el señor tiene un embargo. Al señor lo embargaron porque él no es que sea mala gente, sino que bebe mucho y se le olvida la familia, ¿cierto? Entonces, a él un embargo, tiene un embargo judicial, tiene un embargo, de, digamos, un embargo por 200.000 pesos, que generalmente esos embargos vienen tan dolorosos, ¿cierto? Pero adicional, pues tenemos un ahorro en cooperativa, por valor de, un ahorro en la cooperativa, por valor, digamos que todos ahorran en cooperativa, ¿cierto? Ahorra 50, este ahorra 25, ¿sí? Y todos es en la misma cooperativa, porque acá la empresa les dice, no todos a distintas cooperativas, no, todos a la misma, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos suma, acá suma un total de 625. Entonces decimos que los embargos están en la 237025, 237025, embargo judicial, y acá va el nombre del empleado, ¿cierto? El empleado al cual le están realizando el embargo. Es al empleado él, ¿cierto? Embargo, empleado él. Perdón. Acá va el nombre del banco. Oigan, miren, cuando a una persona se le hace el embargo, ¿qué se hace? Digamos, el juez promiscuo municipal de tal parte realiza el embargo del 30% del salario del empleado de tal trabajador, ¿cierto? Ese embargo, eso se debe consignar en donde establezca
el juez. Listo. Y a nombre de quien establezca el juez. Listo. A nombre de quien establezca el juez que se debe consignar. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí como ejemplo juzgado primero, digamos así, juzgado 1. Listo. Y el valor que se le va a pagar a ese juzgado es de el valor que se le va a pagar a ese juzgado es de 200.000 pesos. Listo. Y así, si hubiese otro empleado al nombre del banco o al nombre de ese juzgado o a nombre de Pepita Pérez, a nombre de quien fuera que exija ese juzgado. En estos embargos sí es a nombre de cada uno. Y viene lo que es la cooperativa. Las cooperativas, dijimos, que en la 237040. 237040, ¿sí? Cooperativas, y digamos que es Cotramet, ¿cierto? Cotramet, bueno, hagámosle la publicidad a Cotramet, ¿cierto? Es igual al valor que se le debe girar el cheque, el valor por el cual se girará el cheque para esta empresa o la transferencia. Listo, jóvenes. Así es el tratamiento que se le concede a las deducciones. Sí, pues creo que tenemos amplio conocimiento no las coloco acá porque estas de acá pueden variar tanto como pueda tener la empresa, ¿cierto? Puede tener más campos inclusive. Listo. Entonces, cuando se ha definido ya en todo ese proceso, cómo es los descuentos que hay que hacerle, pues se deben totalizar esos descuentos. Entonces, al empleado a Pedro Pérez, que es el empleado A, pues quiere decir que durante esta quincena le vamos a descontar la EPS, le vamos a descontar la AFP, le vamos a descontar si tiene embargos, y le vamos a descontar cooperativas, y le vamos a descontar cualquier otra cosa que se presente. Hay que sumar el total de esas deducciones. Listo. Lo mismo al empleado B, Tancredo Plata, pues le vamos a descontar la EPS, le vamos a descontar la AFP, los embargos que tenga, si tiene el ahorro en cooperativa, si tiene cuotas sindicales, todo eso lo vamos a sumar, total deducciones, y así con cada uno de ellos haremos lo mismo. Entonces, ya teniendo esos valores, pues sencillamente quedará por decir cuánto en realidad hay que pagarle o entregarle el dinero a cada uno. Y ese es el salario de vengado. Entonces, el salario neto, ese es el salario neto, corrijo. El salario de vengado es la sumatoria de todo lo que hay que pagar, ¿cierto? Pero el salario neto es el valor que hay que entregarle en plata. Oigan, el salario de vengado es el que hay que entregar, es el que hay que pagarle, ¿cierto? Pero el salario neto es el que hay que entregarle en plata. Entonces, por deducción lógica, lo que hay que pagarle son 705.000, pero le tenemos que descontar 77.000. ¿Cuánto le debemos entregar en dinero? Entonces dice que la fórmula de este salario neto es igual a decir el salario de vengado de ese trabajador menos el total de las deducciones. Listo, excelente. Hay que entregarle 628.409 pesos. Listo. Bueno, y del empleado B, el salario de vengado, lo que se ganó,
¿sí? Menos el total de lo que hay que deducirle, lo que hay que descontarle. A lo que hay que entregarle en dinero efectivo son 442. Lo mismo sucede con los demás empleados. 2, 3, 4, 5, 20, 1000, 2100, 2200, 3000. Listo. La cantidad de empleados que tenga la empresa. Listo. Y hasta ahí llega lo que es la liquidación. Claro. Ahora, a estos señores ya contabilizamos estos renglones, ¿cierto? Le voy a colocar acá las cuentas, pero con un indicador. Esta es la 2370-25 y 2370-40. 2370-25 con asterisco, ¿sí? Con asterisco, opcional, ¿sí? Opcional. Y la 2375-40 también es opcional, dependiendo de la que se dé, ¿cierto? Ahora, entonces, pero miren una cosita, ya registramos, hasta aquí registramos todo lo que había que pagarles, ¿cierto? Todo lo que había que pagarles. Aquí registramos todo lo que hay que descontarles. ¿Qué es lo único que hace falta por contabilizar? ¿Qué será lo único que hace falta por contabilizar? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Recuerdan qué es lo único que hace falta por contabilizar? Ya contabilizamos todo lo que hay que pagarles y todo lo que hay que descontarles. ¿Ahora qué sigue? El salario neto. El salario neto. El salario neto, perfecto. Eso es lo que hay que contabilizar. Y se contabiliza, perdón, borro este de acá. Esto se contabiliza en la 250505. ¿Sí? Esa es la cuenta que utilizaremos para el registro del salario neto. ¿Listo? Y se lleva la 25 porque generalmente, ¿qué es lo que hace? El departamento de nómina calcula la nómina y él no lo va a pagar. Él va a coger esa relación y se la va a pasar ¿a quién? Al departamento de tesorería. El departamento de tesorería, pues lo único que debe hacer es cancelar esta cuenta contra el banco, ¿cierto? Esta cuenta contra el banco. Entonces, por eso, acá en el departamento de nómina, a cada uno de los empleados, a cada uno de ellos, se les llevará en la cuenta 250505. ¿Sí? Entonces, son 4 empleados, en este caso, ¿sí? Salario por pagar de los 4 empleados. De los 4 empleados. Y como se lo quedamos debiendo, sí, esto lo terminaron de realizar el día 30 y se les va a pagar el 31 con la consignación en el banco. Entonces diremos que se les queda debiendo en las siguientes cuentas. Se le quedaron debiendo 628. $442 se le queda debiendo a este señor. Se le queda debiendo este y este. Listo. Ahora, jóvenes, esto nos tiene que dar perfecto. Recuerden la sumatoria de todos estos valores. Nos deben reportar la sumatoria de estos valores, ¿cierto? Listo. Si nos da alguna diferencia es porque
en algún instante hicimos algo que no correspondía. Muy importante, jóvenes, miren, yo siempre recomiendo esto, miren que acá ya son las cuentas 2, ¿cierto? Todas son cuentas 2, ¿sí? Todas son cuentas 2. Y acá todas son cuentas 51 y 52. ¿Sí lo ven? Jóvenes, hasta aquí recordamos. Sí, recordamos hasta acá. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, por hoy dejamos hasta ahí. Ya lo siguiente son las apropiaciones para que luego miremos las liquidaciones. Listo. Jóvenes, por hoy dejamos hasta aquí. Listo. Yo les colgaré un ejercicio para que hagamos esta práctica hasta este punto. Listo. Pero ese ejercicio llevará hasta este punto más lo que damos de apropiaciones. Listo. Hola, jóvenes. Listo. Dejamos por hoy allí. Yo les agradezco por la atención. Gracias, profe. Y entre hoy y mañana les monto los videos que tenemos del lunes y listo, para que tengan su punto de apoyo y adicional el taller, el ejercicio para que lo puedan realizar. Listo. Bueno, pues gracias. A ustedes, jóvenes, que estén muy bien. Bueno, Muchas profe, gracias. gracias. Muchas gracias por su atención. Chao, profe. Feliz noche. Chao. Chao. Chao, profe, que descansen. Tú también. Profe, gracias.